El costo de salvarle la vida a mi padre en Perú fue menor que el de una noche de estacionamiento en un hospital de Los Ángeles. Se los juro. Me quedé ahí, paralizada, con el cuerpo entumecido, la mirada fija en esa cifra ridícula, 350 soles, impresa en un pedazo de papel tan frágil que parecía una burla a todo mi universo. Porque apenas unas horas antes, mi padre se había desplomado frente a la imponente Catedral de Lima, en plena plaza de armas. Vi su mano apretando el pecho, su rostro volverse de un blanco cenizo, su respiración quebrándose en pequeños espasmos agónicos. Creí que iba a morir frente a mis ojos. Pero ahora, en este preciso instante, él estaba recostado en una cama de hospital, a salvo, sonriéndome como si a su corazón le acabaran de regalar una segunda oportunidad. Mi nombre es Evelyn Carter, soy enfermera de emergencias en Los Ángeles, una mujer que ha construido su vida entre la sangre, la muerte y las facturas médicas que tienen el poder de aniquilar familias enteras. Yo solía creer que Estados Unidos era el pináculo de la civilización. Hasta que el Perú, en cuestión de unas pocas horas, demolió esa creencia hasta dejar solo escombros. El Los Ángeles que se ve en las postales y el Los Ángeles que yo vivo cada noche no son la misma ciudad. En las pantallas de cine, es la tierra de las luces de neón, las playas doradas, los autos descapotables y las mansiones en las colinas. Un atardecer perpetuo retocado con filtros de Instagram. Pero detrás de las puertas automáticas de la sala de emergencias donde trabajo, esa misma ciudad tiene otro rostro, uno pesado, rancio, agotado, como el de alguien que no ha dormido en años. Allí, las luces fluorescentes nunca se apagan. El sonido de los zapatos y las ruedas de las camillas chirriando contra el linóleo es una banda sonora incesante. El olor a desinfectante se mezcla con el del sudor, la sangre, el miedo y, a veces, el olor de una vida que se desmorona lentamente frente a nosotros. Llevo 8 años en esa chamba. Tiempo suficiente para ver a gente gritar de dolor. Tiempo suficiente para ver a familiares quedarse petrificados cuando un médico les da la peor noticia. Y tiempo suficiente para saber que la muerte no es lo más aterrador en este sistema. A veces, lo que da más pánico es sobrevivir y tener que volver a casa con una deuda que jamás podrás pagar. Creía que una enfermera de emergencias debía temer perder a un paciente. Pero después de suficiente tiempo en ese sistema, empecé a entender que la mayoría de la gente no temía morir. Temía no morir y tener que enfrentarse a la factura. En Estados Unidos, el sonido de la sirena de una ambulancia siempre tiene un doble significado. El primero es que alguien viene a toda prisa para salvarte. El segundo, es que alguien ya ha empezado a calcular el precio de ese rescate. Sé que suena despiadado, pero algunas verdades lo son desde que nacen, sin importar si queremos hablar de ellas o no. Un solo viaje en ambulancia puede convertirse en una carga de miles de dólares. Un CT análisis puede costar lo mismo que el alquiler de un mes entero. Una noche de hospitalización puede arrojar a una familia de clase media a un abismo del que es imposible salir. Y lo que lo hace todo más deprimente es que todo el mundo lo sabe. Y aún así, todos siguen viviendo dentro de ese sistema, como quien se acostumbra a respirar aire contaminado. Todavía recuerdo a una mujer con una claridad dolorosa. Entró con su hijo pequeño en brazos cerca de las 2 de la mañana. El niño respiraba con dificultad, ardía en fiebre, sus ojos empezaban a perder el foco. Lo llevamos adentro de inmediato, tomamos su pulso, medimos el oxígeno, preparamos todo según el protocolo. Pero mientras otro administrativo le explicaba el papeleo del seguro, el rostro de esa mujer pasó del pánico a la desolación. No era la cara de una madre que no amaba a su hijo. Era la cara de una madre que amaba tanto a su hijo que estaba siendo obligada a elegir entre dos cosas que nunca deberían ser una elección. Preguntó, con una voz tan baja que daba miedo, si mi seguro no lo cubre todo, ¿cuánto tendré que pagar? Nadie pudo darle una cifra exacta en ese momento, pero todos vimos en sus ojos que ella ya había escuchado la respuesta en ese silencio. Escuchó la palabra catástrofe. Escuchó la palabra deuda. Escuchó una vida, después de esa noche, que podría destruir a toda su familia. Esa noche, el niño recibió tratamiento porque mi jefa de turno presionó hasta el límite y alguien ayudó a coordinar con una organización benéfica. Pero lo que se quedó grabado en mí no fueron los resultados de los análisis, ni la receta, ni siquiera el llanto del niño. Fue la mano de su madre, temblando al firmar los documentos, como si su firma no fuera solo un consentimiento para el tratamiento, sino un permiso para que el futuro de su familia fuera desgarrado, capa por capa. Llegué a casa después de mi turno, al amanecer. Me duché y me senté en el suelo del baño durante casi media hora, todavía con el uniforme puesto. No lloraba por debilidad.
Lloraba porque empezaba a sentir que si me quedaba en ese lugar mucho más tiempo, podría dejar de conmoverme por completo. El cinismo no llega de golpe. Se va acumulando como una fina capa de polvo sobre un cristal, hasta que un día miras hacia afuera y te das cuenta de que el mundo entero se ha vuelto opaco, sin saber exactamente cuándo ocurrió. Empecé a aprender a trabajar más rápido, a hablar menos, a desconectar mis emociones. Todavía tomaba la mano de los pacientes, todavía consolaba a los familiares, cumplía con todas mis funciones. Pero en el fondo, sabía que estaba cerrando una parte de mi corazón solo para poder sobrevivir. Si trabajas en medio del dolor todos los días con el corazón completamente abierto, no aguantas. Este sistema no solo destruye a los pacientes, tritura lentamente a quienes trabajamos en él. Convierte la compasión en un mecanismo. Transforma a personas que querían salvar vidas en personas que deben calcular camas, calcular tiempos, calcular derechos, calcular quién es derivado, quién debe esperar, quién tiene los papeles en regla y quién no. Una noche, mi colega, Megan, me contó la historia de su padre. Se resbaló en casa, sintió un dolor en el pecho, le faltaba el aire. La familia, asustada, llamó a una ambulancia. Después de que la crisis pasó, tardaron meses hablando con la compañía de seguros, disputando documentos, solicitando copias de los cargos, enviando faxes, llamando por teléfono, esperando, confundidos, para al final tener que pagar igual la parte que no estaba cubierta. Megan no lo decía con rabia. Lo decía con un tono tan plano que me dolió aún más, como alguien que ya ha aceptado que ese es el clima de su país. No puedes enfadarte con la lluvia todo el tiempo, solo puedes llevar un paraguas, aunque sepas que algunos días el paraguas no servirá de nada. Poco después, empecé a observarme a mí misma en situaciones de emergencia. Cuando un paciente llegaba en estado grave, mi cerebro profesional se activaba al instante, evaluar las vías respiratorias, la circulación, preparar medicamentos, contactar al médico, solicitar equipos. Pero siempre había otra voz, susurrando en el fondo. Esa voz no preguntaba si sobreviviría. Preguntaba, ¿cuánto le va a costar? ¿Tendrá seguro esta familia? Si sobrevive, ¿su vida quedará destrozada después? Al principio, odiaba esa voz. Pensaba que me convertía en una mala persona. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más entendía que no nacía de mi crueldad. Nacía de haber visto la misma verdad repetirse tantas veces que mi cerebro aprendió por sí solo que, en mi país, la salvación nunca es gratis. Y a veces, su precio es más de lo que un ser humano común debería soportar. Ese era mi estado mental antes de subir al avión con destino a Perú. Ya no era un optimista. No creía en los eslóganes sobre la calidez de la gente o el encanto de las culturas locales. Miraba todo con los ojos de alguien que ya había visto sistemas hermosos por fuera que escondían una crueldad despiadada por dentro. Pensaba que todos los países eran más o menos lo mismo, solo cambiaba el empaque. Detrás de las sonrisas, las luces y las bienvenidas, en todas partes siempre había un precio que pagar. No tenía ni idea de que esa idea estaba a punto de ser demolida hasta los cimientos. Y la persona que me llevaría a enfrentar esa verdad sería mi propio padre. Un hombre mayor que todavía miraba el mundo con más curiosidad que desconfianza, y que aún creía que en algún lugar del planeta podría existir un sistema construido realmente para los seres humanos, y no para las facturas. Si me preguntan por qué, cuando mi padre se desplomó en Lima, le tuve más miedo a una ambulancia de lo que debería, la respuesta no empieza en el Perú. Empieza en Los Ángeles. Empieza en la sala de emergencias en la que estoy de pie cada noche. Empieza en los rostros de los pacientes que no temen a las agujas, ni a la sangre, ni a los resultados, sino a que el simple hecho de aceptar ayuda les ponga un precio a sus vidas. Y yo no sabía que, muy pronto, el país que había mirado con tanta displicencia, el Perú, sería el primer lugar en enseñarme que la verdadera civilización podría comenzar con la frase más simple de todas. Cuando alguien se está muriendo, lo más importante no debería ser preguntar si tiene dinero. Mi padre se llama Daniel Carter. Tiene 67 años. Es de ese tipo de hombres a los que el tiempo no debilita, solo los vuelve más serenos, más sólidos y, por ende, más difíciles de contradecir. Tras jubilarse de su trabajo como ingeniero de sistemas de transporte público, seguía caminando con la espalda recta, como alguien que ha pasado toda su vida entre planos, rutas y estructuras. Su voz era grave, calmada y llena de esa confianza del que rara vez dice algo sin una buena razón. Si creía en algo, lo creía con datos, con experiencia y con una terquedad silenciosa que nadie podía doblegar fácilmente. Durante toda mi infancia, mi padre fue alguien que miraba las ciudades de una forma diferente. Cuando la familia iba de vacaciones,
No era el tipo que se tomaba una foto con la vista y ya. Se quedaba observando los puentes, las vías del tren, los sistemas de drenaje, las rampas para ancianos y discapacitados, la organización de la gente en una estación. Una vez me dijo, si quieres saber si un país respeta de verdad a sus ciudadanos, no mires los discursos de sus políticos. Mira cómo viaja la gente común, cómo accede a un hospital, si la ciudad está diseñada para que sus ancianos vivan con dignidad. Para mi padre, la civilización no eran los rascacielos ni las luces de neón, sino esas cosas en las que la mayoría de la gente ni siquiera se fija. Después de jubilarse, pensé que viviría una vida tranquila, como tantos estadounidenses de su generación, ir a pescar, jugar al golf o, al menos, dedicarse a la jardinería. Pero mi padre comenzó a obsesionarse con el Perú de una manera muy seria. Al principio, creí que era un interés pasajero, el típico hobby de un jubilado buscando en qué ocupar su tiempo. Pero pronto descubrí que era mucho más profundo. La mesa de su sala se llenó de libros en inglés sobre Lima, su sistema de transporte público, sus planes de desarrollo urbano, su cultura comunitaria y su sistema de salud pública. Imprimió mapas de las rutas del Metropolitano y de la línea 1 del metro y los pegó por toda la pared de su estudio, usando marcadores de colores para trazar las conexiones como si estuviera diseñando una nueva ciudad. Una vez, durante la cena, se ajustó las gafas, me mostró una foto en su tablet y habló con ese tono que yo recordaba tan bien, el mismo que usaba para explicarme sobre puentes colgantes o túneles subterráneos cuando era niña, Evelyn. Una ciudad verdaderamente desarrollada no es la que permite a los ricos conducir autos de lujo más rápido. Es la que permite a la gente común vivir con mayor facilidad. El Perú está intentando hacer eso. Miré la pantalla sin mucho entusiasmo. Vi fotos de las estaciones del Metropolitano, los puentes peatonales, las conexiones con otros sistemas de transporte, el tren eléctrico pasando con un fondo de edificios coloniales y huacas antiguas. Y lo admito, en ese momento no sentí nada especial. En mi cabeza, el Perú seguía encasillado en la misma categoría de siempre, un país turístico en Sudamérica con comida deliciosa, gente sonriente, ruinas impresionantes y un costo de vida más bajo que el de Estados Unidos. Eso era todo. Pero mi padre no lo veía así. Él veía algo que yo no podía ver. Hablaba de Lima como si hablara de un organismo complejo y vivo. Una ciudad que encontraba la manera de coexistir entre la modernidad y la historia, entre el crecimiento económico y una cultura que aún no había abandonado la calidez humana. Le interesaban hasta los detalles más pequeños, como la forma en que los sistemas de transporte buscaban conectar los conos de la ciudad con los distritos céntricos, como una población tan masiva convivía en un espacio tan denso sin que la vida diaria colapsara. O como una sociedad latinoamericana aún conservaba ciertas formas de cortesía pública en un mundo que parecía volverse más tosco cada día. En ese entonces, yo no discutía mucho con él. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba demasiado cansada para que me importara. Después de un turno en emergencias, lo único que quería era ducharme, apagar la luz y dormir sin soñar con el sonido de las sirenas. Pero mi padre seguía hablando del Perú con regularidad, como si no fuera un destino turístico, sino la respuesta a alguna pregunta que se había estado haciendo toda su vida. Empezó a practicar palabras sencillas en español, saludos, agradecimientos, frases de cortesía. Su acento era duro y pesado, pero su intención era tan entrañable que yo solo podía sonreír a escondidas. Si todo se hubiera quedado ahí, quizás nunca habríamos viajado. Pero el cuerpo de mi padre empezó a recordarnos que el tiempo no era infinito. No estaba gravemente enfermo, pero su salud cardíaca ya no era la misma. El médico le dijo que debía tener cuidado con el estrés, el calor y el esfuerzo excesivo. Él asentía a todo con la actitud de quien escucha pero no obedece del todo. Conocía bien a mi padre. Era el tipo de persona que aceptaba su edad en cifras, pero no en limitaciones. Seguía caminando como si le quedara toda una vida por delante, aunque la realidad no es tan amable con nadie. Un día, después de un chequeo médico, se quedó sentado en silencio en la mesa de la cocina más tiempo de lo normal. La luz de la tarde caía sobre sus manos, donde las venas comenzaban a notarse más. Le preparé un té y nos quedamos en silencio un buen rato, hasta que él habló sin mirarme: si no voy ahora, puede que no vaya nunca. Esa frase no fue fuerte ni dramática. No fue una súplica. Pero fue lo suficientemente pesada como para caer en medio de mi pecho como un trozo de metal. Lo miré y me di cuenta de que el hombre que yo creía que nunca envejecería, estaba envejeciendo de verdad. Y el sueño del que hablaba una y otra vez, el Perú, quizás ya no era el capricho de un anciano. Era lo que quería ver con sus propios ojos antes de que su cuerpo se lo negara para siempre.
Pasé varios días pensando en eso, mientras cambiaba vendajes a pacientes, mientras caminaba entre las camillas de emergencia, mientras tomaba un café helado y rancio en la sala de descanso de enfermeras. Sabía perfectamente que si no lo llevaba, recordaría la mirada de ese día durante mucho tiempo. Y ese tipo de culpa no me soltaría fácilmente. Finalmente, cedí. Usé una parte de mis ahorros, esos que había acumulado con horas extra, y reservé 2 boletos de avión. Planifiqué la ruta con sumo cuidado, eligiendo un hotel con fácil acceso al transporte público y, por instinto profesional, cerca de un buen hospital. Aunque en ese momento no pensé que esa precaución se volvería tan dolorosamente importante. Aunque yo misma organicé todo, mi corazón no viajaba del todo. Seguía viendo este viaje más como una misión de hija que como una aventura de descubrimiento. Pensé que iríamos, veríamos la ciudad, sus sistemas de transporte, tomaríamos fotos, comeríamos bien, cumpliríamos el sueño de mi padre y volveríamos a Los Ángeles con algunos recuerdos y un par de souvenirs. Y después, la vida volvería a la normalidad. Yo volvería a mis turnos de noche, a ver pacientes esperando tratamiento, a escuchar a familiares preguntar por el seguro antes de preguntar por los riesgos. Volvería al mundo que creía conocer tan bien. Para ser sincera, al subir al avión, todavía llevaba conmigo una silenciosa arrogancia estadounidense. No era un desprecio vulgar, sino la creencia arraigada de que, al fin y al cabo, veníamos de un mundo más avanzado, más seguro, más sistemático. El Perú, para mí en ese momento, podía ser interesante, encantador, fascinante. Pero no era un lugar del que yo pensara que podía aprender algo, especialmente en lo que respecta a la humanidad, los sistemas públicos o el significado de la palabra civilización. Estaba equivocada desde el principio. Y ese error estaba a punto de ser expuesto, capa por capa, en el momento en que las ruedas del avión tocaran suelo peruano. Cuando aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mi padre se giró para mirarme con los ojos de un niño a punto de abrir el regalo más grande de su vida. Yo, por mi parte, respiré hondo, guardé el cansancio del vuelo y me dije a mí misma que esto era solo el comienzo de un viaje corto y ordinario. Un viaje del que todavía no sabía que, apenas unas horas después, el país que yo creía que sería solo el telón de fondo para el sueño de mi padre, comenzaría a desmantelar silenciosamente todos los muros en mi mente y me haría cuestionar todo lo que alguna vez creí sobre el mundo del que venía. En cuanto se abrieron las puertas del avión y el aire fresco y húmedo de Lima rozó mi piel, sentí que estaba saliendo de un mundo para entrar en otro. No por la diferencia de temperatura, sino por algo en la atmósfera. Fue distinto desde el primer segundo. El aeropuerto Jorge Chávez no intentaba ser espectacular de forma ostentosa. No proclamaba su grandeza con un lujo innecesario. Pero todo parecía dispuesto con una intención clara. El suelo, tan limpio que reflejaba la luz sin sentirse frío. El espacio, amplio, pero diseñado para no hacer que la gente se sintiera perdida. Los anuncios, con un volumen justo, un tono cortés, como si entendieran que uno acaba de pasar horas en un viaje largo y no necesita que le griten al llegar. Mi padre, instintivamente, aminoró el paso. Miraba a su alrededor como un ingeniero leyendo los planos de un edificio solo con la mirada. Lo vi observar las rampas, la señalización, la ubicación de los ascensores, el flujo de pasajeros de un punto a otro. No dijo nada al principio, pero yo conocía bien su expresión. Esa cara significaba que estaba impresionado, solo que aún no se apresuraba a convertirlo en palabras. La fila de migraciones avanzaba con un ritmo constante. No había esa ansiedad palpable a la que estoy acostumbrada en algunos aeropuertos grandes de Estados Unidos. Nadie suspiraba ruidosamente ni se quejaba por la espera. Los oficiales uniformados trabajaban rápido, pero su velocidad no era brusca. Era una velocidad que venía acompañada de calma. Una mujer en el mostrador de pasaportes levantó la vista hacia nosotros, esbozó una leve sonrisa y dijo en un inglés con un suave acento: «Bienvenidos al Perú». Parecía una frase tan ordinaria, pero lo que me sorprendió fue su mirada. No estaba vacía, como esas sonrisas entrenadas para el servicio al cliente que se repiten miles de veces al día. Había una calidez genuina en ella, como si no solo estuviera cumpliendo con la función de dejarnos entrar al país, sino que de verdad estuviera dando la bienvenida a 2 seres humanos cansados por el viaje. Yo no confío fácilmente en las primeras impresiones. Mi hábito de Los Ángeles me hace mirar todo con cierta distancia. Muchas grandes ciudades saben cómo maquillarse para lucir bien en la entrada: aeropuertos, hoteles, zonas turísticas. Esas cosas nunca garantizan lo que se esconde debajo de la superficie. Así que me advertí a mí misma que no me dejara engañar, que la amabilidad y la limpieza podían ser solo una fachada.
Pero, aunque pensara eso, tuve que admitir que empezaba a sentirme incómoda con mis propios prejuicios, porque, por más que intentara levantar un muro, la realidad frente a mí era demasiado ordenada para ignorarla. Después de recoger nuestro equipaje, nos dirigimos a buscar un transporte para ir a la ciudad. Mi padre pareció rejuvenecer en cuanto vio las señales que indicaban las opciones de movilidad. Prácticamente olvidó el cansancio de las largas horas de vuelo. Sus ojos seguían el flujo de pasajeros, los símbolos en los letreros y la lógica de la conexión entre el aeropuerto y el corazón de la ciudad. Para él, estas cosas no eran solo una cuestión de conveniencia. Eran la respuesta a una de las preguntas más importantes: ¿cómo ve un país a su gente común? Si logras que la gente salga del aeropuerto y llegue a la ciudad con dignidad, sin confundirse, sin ser forzada a pagar de más, eso refleja algo sobre la conciencia del Estado y la sociedad que vale más que 100 eslóganes publicitarios, me había dicho una vez. Mientras el auto avanzaba por la avenida Fawcett y luego la Costa Verde, el paisaje de Lima comenzó a revelarse. Mi padre estaba fascinado, mirando por la ventana con un interés casi infantil. Observaba el denso tráfico, el caos ordenado de las combis y los buses, pero también las ciclovías, los parques que bordeaban el acantilado, la manera en que la ciudad abrazaba el océano. Yo, mientras tanto, permanecía en silencio, observando a la gente. La mayoría de los peruanos en la calle parecían tranquilos, hablando en voz baja, sin invadir el espacio de los demás. No era un silencio frío, sino uno que parecía aceptar que todos compartían el mismo espacio y no había razón para hacer el viaje del otro más difícil. Lima se desplegó ante nosotros. No era una ciudad que intentara ser perfecta, era densa, a veces caótica, llena de vida. Pero en esa densidad, comencé a ver lo que mi padre había intentado explicarme. La ciudad no fluía al azar, tenía su propio ritmo, un sistema que la sostenía por debajo y una cierta gentileza que amortiguaba el impacto del caos. Mi padre finalmente se giró hacia mí, su voz baja pero llena de satisfacción. Una ciudad con tanta gente, pero que aún así logra movilizarla de esta manera significa que alguien, en algún momento, realmente pensó en la gente común. No discutí, pero tampoco lo acepté del todo. Solo sentí levemente, como alguien que empieza a ver la primera grieta en sus certezas. El primer pequeño problema surgió cuando tuvimos que orientarnos cerca de nuestro hotel en Miraflores. El mapa en mi teléfono tardaba en cargar, la gente pasaba rápido y los nombres de las calles me confundían. Nos detuvimos en una esquina, sintiéndonos un poco perdidos y vulnerables. No era una gran crisis, pero fue suficiente para despertar mis instintos de supervivencia urbanos. Apreté la correa de mi bolso con más fuerza, mirando a mi alrededor con cautela. Estaba acostumbrada a ciudades donde, si muestras cara de perdido, recibes una de dos cosas: total indiferencia o alguien que se acerca para aprovecharse de ti. No había mucho punto intermedio. Mientras decidía a quién preguntarle, un hombre de mediana edad, un sereno del distrito, se nos acercó. No caminó deprisa, como un oficial que viene a resolver un problema, se movió con un paso amable y se detuvo a una distancia que no se sentía invasiva. Luego, nos preguntó con una sonrisa: ¿necesitan ayuda, señores? Le expliqué nuestro destino rápidamente, esperando que simplemente señalara en una dirección y se fuera. Pero él sacó su propio teléfono, abrió una aplicación de mapas para confirmar la ruta y nos explicó lentamente, paso a paso, qué calle tomar, dónde girar y qué punto de referencia buscar. Lo que me dejó atónita no fue solo la explicación, sino el esmero en su voz. No tenía prisa, no mostró fastidio por tener que perder tiempo con dos turistas confundidos. Nos habló como si creyera de verdad que la función del sistema no terminaba con tener señales, sino con asegurarse de que la persona confundida realmente llegara a su destino. Al ver que mi padre aún parecía dudar, nos acompañó caminando casi hasta la siguiente esquina, antes de sonreír y despedirse amablemente. Me quedé mirando su espalda mientras se perdía entre la gente y sentí que algo me golpeaba por dentro. No fue una emoción abrumadora, sino una pequeña pero profunda vibración, porque tocó algo que no había usado en mucho tiempo en mi propia ciudad: la confianza. Mi padre se giró hacia mí, como si adivinara mi silencio, y dijo en voz baja: algunos países diseñan sistemas para que la gente se mueva. Otros, para recordarle a la gente que está sola. No respondí, pero esa frase se quedó en mi mente de forma irritante, porque sabía perfectamente en qué categoría estaba la ciudad de la que yo venía. Esa noche, mientras miraba las luces de Lima desde la ventana del hotel, supe por primera vez que el muro dentro de mí no se había derrumbado de golpe, pero definitivamente había empezado a agrietarse. Y esa grieta estaba dejando entrar algo que nunca pensé que aprendería aquí, filtrándose silenciosamente. A la mañana siguiente,
Lima se reveló con más fuerza que la noche anterior. La ciudad de día no oculta su densidad, el ruido de los autos, las motos, los cables en los postes, los edificios altos junto a las casonas antiguas, y la inmensa cantidad de gente que parece moverse en todas direcciones. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que bajo esa densidad había algo que impedía que todo se desintegrara en un caos sin sentido. No era un orden rígido, ni una perfección esterilizada. Era otro tipo de orden, el de una ciudad con vida real. Una ciudad que no era tan pulcra como para carecer de alma, pero que tampoco se dejaba llevar por la anarquía. Mi padre se despertó temprano, con la energía de un niño a punto de entrar al museo de sus sueños. Sostenía el mapa del Metropolitano como un sacerdote sosteniendo las escrituras. Durante toda la mañana, apenas habló de otra cosa que no fuera la conectividad de los sistemas, la forma en que ciertas estaciones se integraban con centros comerciales, puentes peatonales y otros puntos de transferencia de manera lógica. Para una persona normal, esto podría ser un detalle aburrido de una gran ciudad. Pero para mi padre, era una prueba. Demostraba que alguien, desde el nivel político hasta el operativo, se había hecho seriamente una pregunta simple: ¿cómo podemos hacer que la gente común use esta ciudad más fácilmente? Tomamos el Metropolitano en hora valle. El bus no estaba vacío, pero tampoco tan lleno como para que la gente tuviera que luchar agresivamente por el espacio. Me paré sujetándome de la baranda, observando a los peruanos a mi alrededor. Algunos miraban sus teléfonos, otros cedían el asiento a una persona mayor sin que nadie se lo pidiera, algunos se movían apenas un poco para dejar espacio a otros sin necesidad de palabras. Era una convivencia sin aspavientos, no era romántica en exceso, pero me hizo pensar en algo que mi ciudad estaba perdiendo lentamente: la capacidad de percibir que hay otros seres humanos a nuestro lado, no solo obstáculos temporales en nuestro propio camino. Mi padre estaba de pie cerca de la puerta, mirando a través del cristal los edificios, las calles, los puentes y la sombra de las vías del tren eléctrico que se cruzaban a lo lejos. No estaba emocionado solo por la infraestructura, sino por su propósito. Dijo en voz baja: mira, Evelyn. Esta ciudad no resuelve el tráfico solo construyendo más pistas. Crean alternativas. Elevan el sistema por encima del problema. No respondí de inmediato, pero la frase se quedó en mi cabeza porque era corta, simple y tan cierta que era difícil de refutar. En Los Ángeles, tenemos autopistas enormes, innumerables carriles, un mundo lleno de autos. Pero cuanto más construimos, más parece que la vida de la gente queda atrapada en una maquinaria gigante que consume tiempo, energía y va desgastando la paciencia de todos, poco a poco. Hicimos un recorrido que nos llevó del Metropolitano a la línea 1 del metro, y luego a caminar por el centro histórico. Nunca pensé que un sistema de transporte pudiera generarme algún tipo de emoción, pero lo que experimenté en Lima no fue solo conveniencia. Fue la sensación de que las personas eran tomadas en cuenta. Esta ciudad puede no ser perfecta, todavía tiene su densidad, su calor, su prisa. Pero su estructura general parecía decirle a sus ciudadanos: si no tienes un auto particular, todavía tienes derecho a viajar con dignidad. Si eres estudiante, anciano, oficinista, comerciante, turista o un trabajador común, esta ciudad todavía tiene un lugar para ti. Por la tarde, paseamos por el Jirón de la Unión. La luz del sol caía sobre los balcones coloniales y los edificios republicanos. No soy una persona que se rinde al romanticismo de la arquitectura o la historia, pero incluso yo podía percibir que esta ciudad no había elegido ser solo pasado o solo futuro. Estaba intentando ser ambas cosas a la vez. Y eso requiere una cierta madurez social. Muchas ciudades del mundo eligen destruir lo viejo para glorificar lo nuevo, o se aferran a lo antiguo hasta el punto de rechazar el cambio. Pero la Lima que vi ese día estaba haciendo algo más difícil. Estaba negociando entre el respeto y la necesidad, entre la memoria y el crecimiento. Mi padre se detuvo en medio de la plaza, con la mirada recorriendo el Palacio de Gobierno, la catedral, la pileta central. Habló con un tono que rara vez le escuchaba, un tono que no explicaba, sino que parecía rendirse ante una verdad: esta es una ciudad que todavía tiene alma. Para un hombre como mi padre, alma no era una palabra que usara a la ligera. Él era un ingeniero, un hombre de números y mecanismos. Si usaba esa palabra, significaba que veía una verdad que no podía medirse solo con acero, concreto o gráficos de eficiencia. Comencé a observar con nuevos ojos, poco a poco. Lo que antes podría haber visto simplemente como el encanto de un país turístico, comenzó a revelarme otra faceta. Los restaurantes del centro que atendían a multitudes con rapidez y sin caos. Los vendedores ambulantes que, aunque parecían desordenados desde fuera, tenían su propia jerarquía interna.
La gente que todavía usaba un tono de voz suave al hablar con los mayores. Los trabajadores de servicios que no actuaban como si la cortesía fuera servilismo, sino parte del respeto mutuo. No quería admitir demasiado rápido que estaba impresionada, porque una parte de mí todavía intentaba proteger mis viejos prejuicios. Pero la verdad es que ese muro ya no podía soportar el peso. Por la tarde, visitamos una zona que mi padre quería ver especialmente, la conexión entre el Metropolitano en la estación central y el centro cívico. Caminaba más despacio, no por cansancio, sino porque se detenía a observar detalles, el ancho de los pasillos, las zonas de sombra para resguardarse del sol, la ubicación de los asientos para descansar, e incluso la continuidad de las rampas para sillas de ruedas. Lo miré y me di cuenta de que la mayoría de la gente en el mundo probablemente nunca agradece estas cosas, a pesar de que son estos pequeños detalles los que definen si una ciudad es compasiva con su gente. Una ciudad que te obliga a luchar con cada escalón, cada distancia, cada transbordo, es una ciudad que te está diciendo en silencio, si no eres lo suficientemente fuerte, rico o rápido, ese es tu problema. Por el contrario, la Lima que veía a mi padre estaba diciendo otra cosa. Quizás no lo lograba a la perfección en todas partes, pero lo intentaba. Y ese intento tenía una dirección clara, hacer que la vida de la mayoría fluyera mejor, no solo hacer que la ciudad se viera moderna en las fotos promocionales. Esta diferencia es crucial, porque muchos países saben cómo construir estructuras que se ven bien, pero no saben cómo crear sistemas lo suficientemente amables para soportar la vida real de las personas. Al atardecer, nos sentamos en un café en el centro, viendo cómo una ligera garúa caía sobre las calles de Lima a través del cristal. Mi padre se quedó en silencio un momento antes de decir, Evelyn, creo que muchos estadounidenses, incluyéndonos, tendemos a subestimar a otros países basándonos en viejas imágenes que tenemos en la cabeza. Creemos que conocemos el mundo porque vivimos en un país grande, pero a veces, la grandeza te impide ver las cosas más pequeñas y sutiles. Escuché y no me apresuré a discutir como antes. Porque en el fondo, sabía que estaba hablando de mí directamente. Y lo que más dolía era que tenía razón. Miré por la ventana y vi a la gente abrir sus paraguas, caminando para resguardarse de la llovizna sin demasiada prisa. Vi a un sacerdote pasar frente a una estación, bajo la luz fría de una pantalla digital publicitaria sobre su cabeza. La imagen era extraña y armoniosa al mismo tiempo. Nunca pensé que la modernidad y la gentileza pudieran convivir tan bien. En Los Ángeles, la modernidad suele venir con prisa, aislamiento y la transferencia de la responsabilidad al individuo. Pero aquí, al menos por lo que veía, el progreso no intentaba reemplazar la humanidad. La estaba sirviendo. Esa noche, de regreso al hotel, supe que ya no podía ver al Perú con los mismos ojos. Ya no era solo un hermoso telón de fondo para el viaje soñado de mi padre, y tampoco era solo un país con un buen servicio para los turistas. Empezaba a convertirse en una pregunta que volvía a mí en silencio. Si un país que yo había menospreciado podía diseñar una ciudad para que los seres humanos respiraran, ¿por qué mi país, siendo mucho más rico, dejaba a su gente tan exhausta? Y si la verdadera civilización residía en los pequeños detalles de la vida cotidiana, tal vez yo había entendido mal la palabra desarrollado durante toda mi vida. Después de horas de mirar Lima con los ojos de alguien que intentaba analizar una ciudad de forma racional, algo dentro de mí comenzó a cambiar de dirección silenciosamente. Ya no miraba solo las estructuras, los sistemas de trenes, los puentes peatonales o la organización del espacio público. Empecé a mirar a la gente. Y eso fue lo que hizo que el muro en mi corazón se ablandara más rápido. Porque una buena infraestructura puede construirse con presupuesto e ingeniería, pero la atmósfera emocional de una sociedad no puede levantarse con concreto. Debe ser alimentada por ciertos valores arraigados en la vida diaria de las personas durante mucho tiempo. Comencé a notar que la amabilidad de los peruanos no era esa cortesía que nace del miedo a romper las reglas sociales. No era rígida, ni forzada, ni demasiado artificial. Era como el agua que fluye bajo cada pequeña acción. El vendedor de café le entregó el vaso a mi padre con ambas manos, a pesar de que él era solo un cliente extranjero de paso. Una mujer de mediana edad en el bus movió su bolso para que un extraño tuviera donde pararse, sin que nadie se lo pidiera. Un guardia de seguridad en un centro comercial inclinó ligeramente la cabeza antes de indicar una dirección con voz suave. Todo esto eran cosas tan pequeñas que casi no merecían ser destacadas si uno ha crecido en una sociedad donde la gentileza es la norma. Pero yo no crecí en un mundo así. Vengo de un mundo donde la gente aprende a protegerse con la prisa, la dureza y cortando la conexión emocional con los extraños tanto como sea posible. En Los Ángeles, mucha de la cortesía es una cuestión de eficiencia.
una fina capa de barniz que ayuda a que la fricción de la gran ciudad no haga demasiado ruido. La gente te dice que tengas un buen día mientras sus ojos ya no te miran. La gente sonríe por protocolo, pero todo su cuerpo se aleja de ti desde el segundo en que la transacción termina. No culpo a nadie en particular, porque yo misma uso ese método para sobrevivir. Sé que vivir en una sociedad altamente competitiva, agotadora y estresante hace que los humanos reduzcan el uso del corazón automáticamente. No es que queramos ser crueles, es que estamos demasiado cansados para ser amables. Pero en Lima, comencé a encontrar un tipo diferente de cortesía. No era empalagosa, ni invasiva, y no exigía que uno se sintiera agradecido a cambio. Simplemente hacía que el espacio que compartíamos tuviera menos bordes afilados. Mi padre sintió esto igual que yo, aunque lo describió en su propio lenguaje. Ese día, almorzamos en un pequeño restaurante cerca del centro histórico. El lugar no era lujoso, no tenía vistas especiales y el menú no estaba completamente en inglés. Pero la dueña, una señora mayor, intentó explicarnos con paciencia qué plato picaba, cuál era adecuado para una persona mayor, cuál era lo suficientemente suave para alguien no acostumbrado a la comida peruana. No nos apuró para que decidiéramos, no suspiró ante la indecisión de los turistas y no actuó como si nuestra barrera idiomática fuera una carga. Después de la comida, mi padre se giró y me dijo, aquí la gente no solo trabaja. Parece que todavía recuerdan que la persona que tienen delante también es un ser humano. Esa frase sonaba demasiado simple para ser algo grandioso, pero cuanto más simple, más profundo calaba. Porque supe de inmediato por qué me había sentido extraña desde que bajé del avión. Era porque lentamente me estaban devolviendo a algo que yo solía tener, antes de que el sistema de trabajo agotador, la sala de emergencias y el mundo de las facturas lo erosionaran de mi ser. Por la tarde, pasamos por un mercado. Había mucha gente, pero la densidad no hacía que el ambiente fuera agresivo. Los vendedores llamaban a los clientes con un tono de invitación, no de acoso. Los turistas caminaban despacio, los locales más rápido, pero se esquivaban unos a otros con una naturalidad que parecía tener un ritmo invisible compartido. Vi a una vendedora abanicando con un cartón a un perro callejero que jadeaba bajo su puesto de frutas. Vi a un joven ayudar a una anciana a cargar sus bolsas, sin que tuvieran ninguna relación. Vi a un sacerdote detenerse a escuchar a un hombre de mediana edad que le contaba algo con seriedad, a pesar del ruido a su alrededor. No soy tan ingenua como para pensar que todos los peruanos son buenos o que el Perú es una tierra sin rudeza. Por supuesto, ningún país lo es. Pero lo que comencé a percibir es que esta sociedad aún conservaba una forma de delicadeza mutua mucho mayor de lo que jamás había esperado. Recordé una palabra que había escuchado antes de viajar, calidez. Cuando estaba en Estados Unidos, veía esa palabra como algo simple, demasiado común, sin el peso suficiente para describir una estructura social o un valor a nivel nacional. Pero estando aquí, empecé a preguntarme si quizás esa palabra tan simple era la raíz de algo mucho más grande de lo que había entendido. Porque si la gente de una sociedad todavía le da importancia a no incomodar al otro innecesariamente, todavía sabe bajar la voz, reducir el paso por quien camina más lento, ayudar sin poner mala cara por estar perdiendo algo. Son estas pequeñas semillas las que gradualmente germinan en lo que llamamos una sociedad habitable. Ninguna política nacional puede funcionar plenamente si la vida cotidiana de las personas está tan llena de aspereza que todo se convierte en fricción. Mi padre también comenzó a hablar del Perú con un tono diferente al del primer día. Ya no hablaba solo de las rutas del tren o el diseño de las estaciones. Empezó a hablar de la temperatura emocional de la sociedad. Me dijo, un país puede tener trenes de primera clase, aeropuertos hermosos y puentes asombrosos. Pero si la gente vive con desconfianza, sin mirarse, esas cosas son solo máquinas eficientes en una sociedad agotada. Pero aquí, dijo. Mientras observaba a dos personas ayudar a un turista anciano a bajar un pequeño escalón en la acera, parece que la máquina y el corazón todavía caminan juntos. Esa frase se quedó conmigo toda la tarde. No quería admitir demasiado rápido que estaba siendo cambiada, pero tampoco podía negar que algo en el Perú estaba trabajando en mí profundamente. No era publicidad, no era una actuación, no era un escenario montado para complacer a los turistas. Lo que me tocó el corazón fue precisamente lo que nadie intentaba mostrar. Estaba en el gesto de alguien que sostenía la puerta para otro. Estaba en la forma en que la vendedora de bebidas le habló a mi padre más despacio cuando notó que no entendía bien. Estaba en la mirada de la persona que te daba indicaciones sin hacerte sentir tonto por estar perdido. Estaba en la verdad de que una sociedad todavía tenía energía para ser amable, aunque el resto del mundo se volviera más rápido y más duro cada día.
lo aterrador para mí no fue descubrir que el Perú era mejor de lo que pensaba. Fue descubrir cuánto había minimizado a este país. Lo había clasificado en la categoría de lo pintoresco, lo amigable y el turismo a buen precio, sin preguntarme si debajo de todo eso podría haber un sistema de valores y una cultura social más profunda que la de muchos países que se autodenominan desarrollados. Empecé a sentir una vergüenza silenciosa. Vergüenza por haber mirado el mundo a través de la jerarquía que mi propio país me enseñó a creer. Vergüenza por haber pensado que la cortesía era algo superficial, cuando quizás la cortesía es una de las formas más sutiles de civilización. Pasamos la tarde en una zona más tranquila que el centro. El ruido de Lima seguía allí, pero más bajo, lo suficiente como para escuchar mis propios pasos, el viento entre los árboles y un corazón que, extrañamente, empezaba a sentirse menos cansado. Mi padre caminaba más despacio que por la mañana, pero su rostro se veía relajado de una forma que no le había visto en mucho tiempo. Me dijo que esta ciudad lo hacía sentir que podía envejecer sin sentirse inútil. Esa frase me dejó helada, porque muchos estadounidenses, especialmente en las grandes ciudades, son empujados a sentir que si no eres rápido, fuerte, productivo o no estás a la última, empiezas a ser marginado silenciosamente. Pero aquí, al menos por lo que veía, la ciudad todavía tenía una actitud que permitía a la gente caminar más despacio, respirar un poco y seguir siendo parte de la vida pública sin sentirse culpable. Cuando el sol se acercaba al horizonte, el asfalto comenzó a liberar el calor del día. La gente seguía caminando, pero el ritmo de la ciudad se había suavizado. Pensé, por un momento, que si este viaje terminaba así, ya sería suficiente para cambiar algo en mí. Suficiente para volver a Estados Unidos con nuevas preguntas. Suficiente para empezar a dudar de la superioridad que había aceptado sin cuestionar. Pero la vida no se detiene en las lecciones amables. Quizás el universo sabía que aún no había entendido lo suficiente. Y por eso, guardaba la lección más real, más dura y más dolorosa para el final. Mientras yo pensaba que me estaba abriendo lentamente al Perú de forma segura, no tenía idea de que la calma de esa tarde era solo la última respiración profunda antes de que todo cambiara por completo. Esa tarde, el aire en Lima era denso. No era un calor brutal, pero tenía esa pesadez de la humedad que se filtra en el cuerpo sin avisar. Mi padre y yo salimos de la zona de la catedral y la plaza de armas más tarde de lo planeado, porque él quería quedarse observando los detalles de las fachadas, los balcones de madera y el flujo de la gente más tiempo que el turista promedio. Mi padre siempre fue así. Nunca miraba nada superficialmente, necesitaba entender cómo funcionaban las cosas, cómo coexistían y por qué perduraban. Yo caminaba a su lado, mirando el cielo que cambiaba de color lentamente y pensando para mis adentros que quizás la sensación de calidez que el Perú me había regalado en los últimos 2 días ya era suficiente para que este viaje tuviera sentido. Pero el cuerpo de mi padre empezó a enviar señales antes de que yo las quisiera aceptar. Al principio, fue solo un ritmo de caminata un poco más lento. Luego, sus hombros comenzaron a caer, como si llevaran más peso de lo normal. Se detenía a mirar algo por más tiempo del necesario, no por interés, sino porque necesitaba un momento para recuperar el aliento. Me giré para mirarlo y vi pequeñas gotas de sudor en su labio superior, a pesar de que la brisa de la tarde ya había comenzado a soplar. ¿Estás bien, papá?, le pregunté. Él se giró y me sonrió de la misma manera de siempre, la sonrisa de un viejo terco que no quiere admitir que su cuerpo le está enviando una advertencia. Solo un poco cansado, respondió. Un poquito más y nos sentamos a descansar. Ese poquito más es siempre peligroso para alguien que ha trabajado en emergencias tanto tiempo como yo. Empecé a observarlo con otros ojos. La postura que hace un momento parecía simple fatiga, ahora tenía detalles que odiaba ver en alguien a quien amaba. El sudor no era solo de calor, era un sudor frío. Su rostro no estaba solo sonrojado por el clima, tenía una palidez grisácea por debajo. La vena de su cuello latía con más fuerza de lo normal. Y una de sus manos comenzó a presionar ligeramente su pecho, como esperando que esa presión detuviera la opresión interna. Conocía estas imágenes demasiado bien. Todo el conocimiento de 8 años en una sala de emergencias se activó al mismo tiempo. Pero en ese mismo instante, intenté negarlo con todas mis fuerzas, porque el conocimiento profesional y la realidad de que la persona frente a mí era mi padre nunca han podido coexistir en paz. Papá, siéntate. Ahora mismo, le dije. Esta vez, mi voz fue más firme. Él asintió lentamente, como si finalmente aceptara que yo podría tener razón. Pero antes de que pudiéramos llegar a una banca bajo los árboles, a solo unos pasos de distancia, todo cambió. Dejó de caminar en seco, como si le hubieran cortado la energía de las piernas.
Su mano se aferró a su pecho con más fuerza. Su expresión cambió drásticamente, de la fatiga al dolor puro, casi irreconocible. Sus ojos se entrecerraron, sus labios se abrieron ligeramente para luchar por aire. Y luego, todo su cuerpo se desplomó pesadamente. Me abalancé para sostenerlo por puro instinto, pero la fuerza de un hombre de 67 años perdiendo el conocimiento era demasiado para mí. Caímos juntos sobre las baldosas de piedra de la plaza, que aún liberaban lentamente el calor del día. En esa fracción de segundo, ya no era una turista, y ni siquiera era solo una hija. Me convertí instantáneamente en una enfermera de emergencias. Lo acomodé para que pudiera respirar, aflojé el cuello de su camisa, evalué su respuesta, observé el color de su piel, el movimiento de su pecho, escuché su respiración. Mis manos trabajaban por su cuenta, pero por dentro, estaba rota en 1000 pedazos. Me oí a mí misma gritar su nombre con una voz que no sonaba en absoluto profesional. Era una voz cruda, desnuda y llena de pánico, la de una hija viendo cómo el pilar de su vida se derrumbaba frente a ella. Y entonces, lo que ocurrió a mi alrededor detuvo el mundo de nuevo. La gente que estaba cerca no hizo lo que yo estaba acostumbrada a ver en otras grandes ciudades. Nadie sacó su teléfono para grabar. Nadie se quedó mirando desde lejos con curiosidad morbosa. Nadie puso cara de preocupación sin moverse. Se acercaron rápidamente, pero sin pánico, con esa rapidez de quienes aún conservan la calma para los demás. Una señora de mediana edad se arrodilló junto a mi padre y, sacando un abanico de su cartera, comenzó a echarle aire. Un joven apartó a los curiosos para crear espacio, sin necesidad de gritar. Una chica, que hablaba un inglés bastante bueno, se agachó y me preguntó, con una voz a la vez concisa y suave, ¿tenía problemas cardíacos antes? ¿Toma alguna medicación? ¿Sigue respondiendo? Respondí rápidamente, con el corazón martillándome en los oídos. Y entonces escuché la frase que me heló la sangre. Ya llamaron a una ambulancia. No sé por qué, en una situación en la que cualquier persona normal se sentiría aliviada, esa frase fue como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un mazo. Un miedo mucho más antiguo que el incidente que tenía delante surgió desde mi interior, más rápido que cualquier instinto médico. Vi facturas en mi cabeza. Vi cifras de miles, de decenas de miles de dólares. Vi familias destruidas por una sola llamada a una ambulancia. Vi a mi colega pagando durante años la deuda médica de un familiar. Vi a los pacientes que yo misma atendí, eligiendo tomar un taxi a pesar de estar gravemente heridos por miedo al costo del transporte de emergencia. Y antes de que pudiera detenerme, grité, más alto de lo que pretendía, no. No llamen a una ambulancia. Varios rostros se giraron para mirarme al instante. Un silencio pesado cayó por un segundo. La joven se detuvo, su mirada no mostraba rabia, solo una profunda incomprensión. Probablemente no entendía por qué una hija se opondría a lo que podría salvar a su padre más rápido. Yo misma odié lo que acababa de decir, pero el miedo arraigado del mundo del que venía todavía controlaba mi boca. Dije deprisa, podemos llamar a un taxi. Yo lo llevaré al hospital. No necesitamos una emergencia. Hablaba demasiado rápido, mi voz temblaba demasiado, y cuanto más hablaba, más sonaba como alguien que había perdido la cabeza. Otra mujer, mayor, me tocó el hombro suavemente. Un toque que no era invasivo, pero sí extrañamente firme. Dijo unas palabras en español a la gente de al lado, antes de que un hombre de mediana edad se girara para traducirme lentamente al inglés. La ambulancia llegará más rápido y es más segura. Él necesita equipo y personal capacitado. Negué con la cabeza casi al instante. Y entonces, la cosa más vergonzosa de mi vida salió de mi boca, es que no sé si podremos pagarlo. Tan pronto como lo dije, sentí que el mundo volvía a silenciarse. No porque me estuvieran juzgando, sino porque yo misma escuché la crueldad de esa frase con una claridad absoluta. Mi padre podría estar sufriendo un infarto agudo de miocardio, y lo que más me aterrorizaba en ese segundo no era su muerte, sino el costo de intentar evitarla. Un hombre mayor, que estaba de pie no muy lejos, dio un paso adelante. Llevaba una camisa de color claro, su rostro tenía las arrugas de alguien que ha visto mucho sol y mucha vida. No se apresuró a hablar, no me regañó. Simplemente me miró directamente, con una mirada tan serena que me obligó a callarme. Y entonces dijo, en un inglés lento y claro, con un suave acento peruano, señorita, aquí primero se salva la vida. Lo demás, ya se ve después. Esa frase fue tan corta. Tan increíblemente corta que parecía imposible que tuviera el peso suficiente para cambiar algo.
pero les juro que atravesó cada una de las capas de miedo dentro de mí al instante. No porque fuera bonita, no porque fuera reconfortante, sino porque la persona que la dijo creía en ella de verdad. No estaba ofreciendo una opinión, estaba declarando un principio fundamental del mundo en el que vivía. Un principio que yo había olvidado que alguna vez debería haber existido en la civilización humana. El sonido de una sirena comenzó a oírse a lo lejos. Se acercaba rápidamente. Y por primera vez en mi vida, no la escuché como el sonido de una caja registradora. Me agaché y tomé la mano de mi padre. Todavía tenía pulso, pero estaba más fría de lo normal. Le susurré que la ayuda venía en camino, aunque no estaba segura de si me escuchaba. A nuestro alrededor, la gente seguía ayudando, abriendo espacio, abanicando, vigilando el camino. No con la actitud de quien está haciendo un espectáculo de bondad, sino con esa calma de quienes parecen haber aprendido de la vida que cuando un ser humano cae, lo primero que debe hacer la sociedad es sostenerlo, no preguntar primero de dónde viene, si tiene dinero o si vale la pena salvarlo. En ese preciso instante, supe que algo dentro de mí se estaba rompiendo de verdad. No solo mis prejuicios sobre el Perú, sino toda la estructura mental que había usado para protegerme durante años. Y cuando esa ambulancia dobló la esquina y se detuvo con precisión en medio de la multitud que le abría paso, hice algo que nunca pensé que podría volver a hacer con tanta facilidad. Solté el miedo y dejé que una sociedad que había subestimado se llevara a mi padre para salvarle la vida. Frente a mis propios ojos. En ese momento, ya no estaba en medio de Lima como una enfermera estadounidense. Ya no estaba allí como alguien de un país más rico o de un sistema que me había enseñado a creer que el progreso se mide en poder, capital y tecnología de punta. Estaba allí como una hija que acababa de presenciar una verdad tan simple pero más grande que todo lo que había aprendido. La verdadera civilización no comienza con rascacielos, autos de lujo o declaraciones de la grandeza de una nación. Comienza en el segundo en que un ser humano cae y la sociedad a su alrededor elige sostenerlo de inmediato, sin preguntar primero si se lo merece. El Perú no me conquistó con su publicidad, no me conmovió con la hermosa imagen del turismo. Lo hizo con algo mucho más profundo. Con una gentileza que no era debilidad, con un orden que no era frío, con el corazón de gente que todavía cree que salvar una vida debe estar por encima de cualquier condición. Entendí ese día que un gran sistema no es el que permite sobrevivir a los más fuertes, sino el que no abandona a los más débiles cuando más ayuda necesitan. Y esa, tal vez, fue la lección más importante de toda mi vida. La grandeza de un país no se mide por lo que construye para mostrar su poder, sino por cómo protege un corazón que está a punto de dejar de latir.